Hay algo más desolador que un jardín que guarda secretos en lugar de flores. O quizás son los secretos los que, con el tiempo, se disfrazan de espinas y malas hierbas, ahogando la belleza que una vez existió. La casona de los San Pedro, enclavada en un pequeño pueblo de la costa asturiana donde el Cantábrico rugía cercano y los picos de Europa se intuían en días claros, olía a piedra húmeda, a leña quemada y a un silencio denso, casi palpable. Clara sintió ese silencio como una bienvenida y una advertencia al mismo tiempo, cuando ella y Mateo cruzaron el umbral de la que sería su casa durante una temporada indefinida. La excusa oficial era la muñeca lesionada de Isabel, la madre de Mateo, una fisura que, según el médico del pueblo, necesitaba reposo y cuidados, impidiéndole atender su amado jardín. Pero Clara, con su sensibilidad de restauradora de arte, acostumbrada a leer las historias ocultas bajo las capas de pintura y el paso del tiempo, intuyó que la lesión de Isabel era solo el pretexto para una necesidad más profunda. Quizás la de no estar sola en aquella casa que parecía respirar con el ritmo de sus propios recuerdos. Isabel San Pedro era una mujer de 60 y tantos años, de una elegancia austera que se reflejaba en su ropa de colores neutros y en el moño tirante que recogía su cabello plateado. Sus ojos, de un azul penetrante, evaluaron a Clara con una intensidad que la hizo sentirse como un lienzo antiguo bajo la lupa de un experto, buscando fallos invisibles. Su mundo, Clara lo comprendió pronto, giraba en torno al jardín, un espacio extenso, con la grandeza decadente de los jardines antiguos, donde los rosales trepadores se aferraban a los muros de piedra y las hortensias exhibían sus pompones azules y rosas con orgullo indisciplinado. Pero había zonas, notó Clara, que parecían deliberadamente olvidadas, cubiertas por una maraña de hiedra y silencio. Los primeros días fueron una danza cautelosa. Clara, que había crecido en la ciudad, pero albergaba un amor secreto por la botánica heredado de su madre, se ofreció a ayudar en el jardín. Las hortensias necesitan una buena poda después de la floración, comentó una mañana, observando las flores marchitas. Isabel, que estaba sentada en un banco de piedra con la muñeca vendada sobre un cojín, apenas la miró. No como lo harías tú, Clara. Estas plantas tienen su propio lenguaje. Hay que saber escucharlas. Pareces de ciudad, siempre con prisas. La frase, dicha sin acritud aparente, llevaba una espina. Clara aprendió a moverse con sigilo, a observar antes de actuar. Descubrió que Isabel tenía un ritual casi sagrado con unos rosales de un rojo tan oscuro que parecían sangre coagulada, situados en el parterre central. Los cuidaba con una devoción que rayaba en la obsesión, mientras que otras zonas, como la que rodeaba un viejo y majestuoso roble al fondo del jardín, parecían intocables, sumidas en un abandono respetuoso. Una tarde, mientras el sol de septiembre declinaba tiñendo de oro las hojas de los castaños cercanos, Clara decidió aventurarse en esa zona olvidada bajo el roble. La hierba crecía alta y salvaje, y el aire era más fresco, cargado del olor a tierra húmeda y algo más, algo indefinible y antiguo. Apartando unas ramas del lecho, sus dedos tropezaron con algo duro, semienterrado. Con curiosidad, escarbó con cuidado. Era una pequeña caja de madera podrida por la humedad, la tapa casi deshecha. Dentro, sobre un lecho de lo que alguna vez fue terciopelo ajado, descansaba un caballito de juguete hecho de plomo, la pintura desgastada por el tiempo y el abandono, y a su lado, un mechón de cabello rubio, casi blanco, atado con una cinta de seda azul pálido, descolorí y frágil. Un escalofrío recorrió a Clara. Aquellos objetos no eran simples desechos, eran reliquias de un pasado silenciado. Cuando le mostró el hallazgo a Mateo esa noche, él palideció visiblemente, aunque intentó restarle importancia. «Bah, será de algún antiguo inquilino, o de cuando yo era pequeño y jugaba por ahí. No recuerdo». Pero su voz sonaba forzada, y evitó mirarla a los ojos. La incomodidad de Mateo era una respuesta en sí misma. Al día siguiente, Clara, con el corazón encogido, se atrevió a preguntar a Isabel. Sostenía la cajita con manos temblorosas. Isabel la miró y por un instante sus facciones parecieron desmoronarse, una grieta en la máscara de impasibilidad. Pero se recompuso al instante y su voz fue fría como el acero. «Hay cosas que es mejor no remover, Clara. Ese rincón siempre ha estado ahí y ahí debe seguir. Devuélvelo a su sitio». La orden fue tajante, y Clara, sintiéndose reprendida como una niña, solo pudo asentir. Pero la semilla de la curiosidad, mezclada con una extraña congoja, ya había germinado en su interior.
El jardín, con su belleza melancólica, había empezado a susurrarle sus secretos. Los días siguientes, Clara se convirtió en una observadora aún más atenta. Devolvió la cajita a su lugar bajo el roble, pero la imagen del caballito y el mechón de pelo la perseguían. Notó cómo Isabel evitaba conscientemente la zona del roble, rodeándola como si un campo de fuerza invisible la protegiera. Las rosas de color sangre, en cambio, recibían toda su atención. Las podaba, las abonaba, les hablaba en susurros que Clara no alcanzaba a oír. Una noche, desde la ventana de su habitación, vio a Isabel en el jardín, bajo la luz pálida de la luna, acariciando los pétalos de una de esas rosas con una expresión de dolor tan profundo que a Clara se le encogió el alma. No era solo una jardinera cuidando sus flores, era una sacerdotisa en un rito privado y doloroso. A veces escuchaba fragmentos de las conversaciones telefónicas de Isabel con su hermana Elena, que vivía en Gijón. Menciones veladas a aniversarios tristes, el peso de los recuerdos que nunca se van, o un suspiro acompañado de un él nunca lo superó del todo, y yo tampoco. Cada palabra era una migaja que Clara recogía con avidez, intentando construir un mosaico que aún no tenía forma. La visita de la tía Elena, unas semanas después, fue como un soplo de aire fresco en la atmósfera cargada de la casona. Elena era la antítesis de Isabel, extrovertida, risueña, con una calidez que abrazaba. Sentía un afecto genuino por Clara y observaba la dinámica entre su hermana y su sobrina política con una mezcla de diversión y preocupación. Una tarde, mientras paseaban por el pequeño puerto pesquero del pueblo, saboreando el olor a salitre y a redes recién recogidas, Elena, quizás animada por la sidra que habían compartido en la comida o conmovida por la sensibilidad de Clara, dejó caer algunas pistas más. Una tarde, mientras paseaban por el pequeño puerto pesquero del pueblo, saboreando el olor a salitre y a redes recién recogidas, Elena, quizás animada por la sidra que habían compartido en la comida o conmovida por la sensibilidad de Clara, dejó caer: «Ay, Clarita, mi hermana no siempre fue así, ¿sabes? Era más ligera. La vida, y sobre todo la muerte de Ricardo, la endurecieron mucho». Hizo una pausa, mirando las olas romper contra el espigón. Pero la verdadera sombra, la que la persigue, viene de mucho antes, de algo que pasó en ese jardín cuando Mateo era muy pequeño, o quizás incluso antes de que él naciera. Elena bajó la voz como si temiera ser escuchada por los fantasmas del pasado. Hubo un accidente terrible, y la pequeña Violeta se interrumpió, los ojos repentinamente empañados. Bueno, son cosas de familia, tristezas antiguas que es mejor no remover mucho. Pero ya había dicho suficiente. Violeta. El nombre resonó en la mente de Clara con la fuerza de una revelación. Motivada por las palabras de Elena y por una creciente necesidad de entender el dolor que impregnaba la casa y a su suegra, Clara se atrevió a buscar. No era una intrusa, se decía a sí misma. Era una restauradora tratando de comprender las capas ocultas de una obra compleja. En un viejo escritorio de castaño en la biblioteca, lleno de libros encuadernados en piel y olor a papel antiguo, encontró un álbum de fotografías. Las primeras páginas mostraban a una Isabel joven, sonriente, junto a un Ricardo apuesto y vital. Luego Mateo de bebé. Pero había varias páginas arrancadas, huecos que gritaban una ausencia. Y al final del álbum, casi oculta, encontró una esquela, amarillenta y frágil. Violeta San Pedro Álvarez. Falleció cristianamente el 15 de octubre de 1978, a la edad de 4 años. Sus desconsolados padres, Ricardo e Isabel, y demás familia ruegan una oración por su alma. La fecha, el 15 de octubre. Estaban a finales de septiembre. El aniversario se acercaba. Clara sintió un nudo en la garganta. Violeta era la niña del mechón de pelo azul pálido, la dueña del caballito de plomo, la hija perdida. La tensión en la casa se volvió casi insoportable a medida que octubre avanzaba. Isabel parecía intuir que Clara sabía, o al menos sospechaba, algo más. Sus silencios eran más largos, sus miradas más agudas. Alternaba días de una hostilidad gélida con momentos de una extraña y frágil amabilidad, como si luchara contra sí misma. Le ofrecía a Clara una infusión de hierbas del jardín con una mano temblorosa, o le hacía un comentario casi afectuoso sobre su forma de arreglar un jarrón de flores, para luego replegarse de nuevo en su coraza. Mateo, atrapado entre dos fuegos, se mostraba cada vez más angustiado. «Clara, por favor, deja las cosas como están. Mamá tiene sus manías, siempre ha sido así, no busques fantasmas donde no los hay». Pero Clara sabía que los fantasmas eran reales,
y que habitaban en cada rincón de aquel jardín. Recordó su interés por el lenguaje de las flores, una afición de su juventud. Las rosas de color sangre que Isabel cuidaba con tanta devoción podían simbolizar un amor apasionado, sí, pero también un dolor profundo, una herida que no cicatrizaba. Y las no me olvides, esas pequeñas flores azules que crecían silvestres cerca del roble, eran un ruego silencioso, un no me olvides, dirigido a una memoria perdida. El día 15 de octubre amaneció gris y plomizo, con una llovizna fina y persistente que parecía llorar con la casa. Isabel estuvo ausente durante el desayuno y apenas probó la comida. Sus ojos tenían una profundidad abisal, como si mirara a través de las paredes, hacia un tiempo lejano y doloroso. Por la tarde la lluvia cesó, dejando un aire limpio y melancólico. Clara, incapaz de soportar la quietud opresiva de la casa, salió al jardín y allí la encontró. Isabel estaba de pie junto al viejo roble, de espaldas a la casa. La humedad había intensificado el verde oscuro del musgo que cubría parte de su tronco. En su mano, apretado con fuerza, sostenía el pequeño caballito de plomo. Su cuerpo se estremecía con sollozos silenciosos, la espalda encorvada bajo el peso de una pena invisible. Clara se acercó despacio, con el corazón latiéndole con fuerza. El viento susurraba entre las hojas del roble, como si quisiera contar la historia que tanto tiempo había permanecido callada. No dijo nada al principio. Simplemente se sentó en una raíz expuesta del árbol, a una distancia prudente pero cercana. El silencio entre ellas era denso, preñado de todas las palabras no dichas durante años. Finalmente Clara habló, su voz apenas un susurro, suave como la caricia de una brisa. Violeta. Violeta debió ser una niña encantadora, Isabel. Sacó de su bolsillo el pequeño mechón de pelo rubio atado con la cinta azul que había guardado. Siento mucho vuestra pérdida. Isabel se giró lentamente. Su rostro estaba devastado, surcado por lágrimas recientes y antiguas. Por un momento pareció que iba a estallar en ira, a negar, a proteger su dolor con la ferocidad de una loba herida. Pero la empatía pura en la mirada de Clara, la ausencia total de juicio, desarmaron sus defensas. Se derrumbó. Cayó de rodillas sobre la hierba húmeda, el caballito de plomo resbalando de sus dedos. Y entonces las palabras brotaron, torrenciales, inconexas al principio, luego con una claridad desgarradora. «Era mi luz, mi pequeña Violeta», sollozó Isabel, la voz rota. «Tenía 4 años, jugaba aquí, bajo este roble. Siempre le gustó este árbol. Yo estaba en la casa, preparando la merienda. Solo fueron unos minutos. Se ahogó en un sollozo. Hubo un columpio, una cuerda vieja. No sé cómo pasó. Cuando salí, ella estaba en el suelo, inmóvil». La escena revivida en sus palabras era insoportable. Ricardo, él nunca me perdonó del todo. Creo que en el fondo me culpaba. Y yo me culpé cada día de mi vida desde entonces. El jardín, su refugio, se había convertido en el escenario de su mayor tragedia, en un mausoleo viviente. Su dureza, su control obsesivo sobre cada planta, cada rincón, era una coraza contra ese dolor insoportable, un intento desesperado de mantener a raya los fantasmas. Sus críticas a Clara, comprendió la joven ahora, no eran solo manías de una suegra difícil. Eran el miedo a que alguien estropeara el único santuario que le quedaba, o quizás un reflejo de su propia autoexigencia brutal, de la culpa que la consumía. Cada flor que plantaba era una lágrima, cada espina, un recuerdo de mi fracaso como madre. La confesión, brutal y honesta, flotó en el aire del jardín, mezclándose con el aroma de la tierra mojada y las hojas caídas. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló junto a Isabel y sin decir una palabra, un abrazo torpe al principio, luego más firme, un abrazo que intentaba contener, aunque fuera mínimamente, la inmensidad de aquel dolor. Mateo, que había salido al jardín al no ver a ninguna de las dos en la casa y había presenciado la escena final desde la distancia, se acercó lentamente. Vio a su madre, por primera vez en su vida, completamente vulnerable, despojada de todas sus defensas, y en los ojos de Clara vio una compasión que lo avergonzó de su propia ceguera. No hubo milagros instantáneos. Las heridas tan profundas no cicatrizan de la noche a la mañana. Pero algo fundamental había cambiado en la casona de los San Pedro. La verdad, por dolorosa que fuera, había salido a la luz, y con ella la posibilidad de una comprensión diferente. Clara ya no veía a Isabel como una suegra implacable y crítica, sino como una mujer devastada por una pérdida inimaginable, una madre en duelo perpetuo. Isabel, al haber compartido la carga de su secreto,
pareció aligerarse, como si una armadura invisible se hubiera resquebrajado. Los días que siguieron estuvieron marcados por pequeños gestos, tentativos pero significativos. Una mañana, Isabel, con voz queda, le pidió a Clara que la ayudara a podar esas rosas de color sangre. Violeta decía que parecían de princesas de cuentos oscuros, comentó, y una sombra de sonrisa, la primera que Clara le veía, asomó a sus labios. Otra tarde, Mateo encontró a su madre y a su esposa sentadas juntas en el banco de piedra, no hablando mucho, pero en una compañía tranquila, clasificando semillas para la próxima primavera. El jardín, antes un campo de batalla silencioso y un depositario de secretos, comenzó a transformarse. Un día, Clara propuso limpiar y adecentar la zona bajo el roble. Isabel asintió con los ojos húmedos. Juntas, con la ayuda de Mateo, crearon un pequeño rincón en memoria de Violeta. Plantaron No me olvides, lirios blancos que simbolizaban la pureza y la esperanza, y un pequeño rosal de flores azul pálido, el color de la cinta que ataba el mechón de pelo. El caballito de plomo encontró su lugar sobre una piedra lisa, como un pequeño guardián del recuerdo.